nuestras vidas. Y quiero comenzar con 3 versículos fundamentales que quiero usar como parte de una introducción. Y esos versículos realmente son la advertencia o la motivación de parte de Dios a nuestras vidas. Muchas veces cuando nosotros nos metemos a términos o a pasajes escatológicos o a términos del Antiguo Testamento, es tan fácil que nosotros nos ofusquemos, nos atemoricemos, que nos estanquemos, porque puede causar cierto nivel de temor, puede causar cierto nivel de ansia en nuestra propia vida. Porque hay incertidumbre, porque estamos enfrentando cosas que muchos de nosotros dudamos de nuestra propia capacidad de poder hacerlo. Y creo que el Señor Jesucristo nos advierte, el Señor Jesucristo nos quiere que nosotros descansemos en su soberanía, en su paz, que descansemos en su capacidad en cada una de las cosas que nosotros vamos a estar enfrentando dentro del futuro. Note lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 20, que es parte de la Gran Comisión. Parte de la Gran Comisión dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, ahí está parte de lo que nosotros llamamos la Gran Comisión, donde el Señor nos está comisionando para que nosotros no solamente llevemos el Evangelio a los confines del mundo, sino que nosotros también discipulemos, prediquemos y discipulemos al mundo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, note la segunda parte, dice, y aquí, yo estoy con vosotros con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Muchos de nosotros no comprendemos de que en ningún momento, en ningún segundo de todo lo que nosotros vamos a experimentar y vamos a vivir hasta el día del fin, estaremos solos. Dios estará con nosotros. Su promesa, no os dejaré ni os abandonaré. Literalmente Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Pero el Señor, en uno de los pasajes bien interesantes, ahí en el capítulo 14, versículo número 1, Jesucristo comienza y nos dice algo bien interesante, porque note lo que dice. Jesucristo está introduciendo un pasaje que va a incluir ciertos pasajes acerca de los tiempos del fin. Y comienza este tiempo hablando acerca de los fines de los tiempos, porque debe de entender usted de que el capítulo 14, 15, 16, 17, 18 fueron dados días antes de la crucifixión. No fueron dados 1 año o 2 años antes. Jesucristo venía preparando a sus discípulos para la crucifixión. Él venía preparándolos a ellos para poder enfrentar situaciones adversas. Y note lo que dice aquí en el versículo 1, dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? También creed en mí. No se turbe vuestro corazón. La incertidumbre, el futuro, las situaciones que nosotros no podemos controlar a veces pueden traer turbación a nuestras vidas. Pero el Señor nos está diciendo a nosotros de que no debemos de permitir de que en ninguna forma nos dejemos de que nuestro corazón sea turbado. Note lo que dice ahí en el versículo 27, más adelante. Note, pasaje que todos nosotros lo hemos usado, dice, la paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Claramente el Señor nos está afirmando. Porque si nosotros realmente seríamos estudiadores acerca de las situaciones que está viviendo la humanidad, y si nosotros empezaríamos a ver todo lo que está sucediendo a todos los niveles, a nivel mundial, muchos de nosotros tal vez nos volveríamos increíblemente pesimistas.
nos volveríamos negativos. Y esa negatividad nos llevaría a nosotros a un nivel de turbación, a un nivel de intranquilidad, hasta aún de temor. Y lo que el Señor nos está queriendo dar a nosotros es verdaderamente su paz. La paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ahora, lo interesante de que en este, vamos a decir, este bloque de la palabra, Jesucristo no solamente está afirmando nuestro corazón, sino termina literalmente dando la afirmación. Note lo que dice el capítulo 16, versículo 33. Dice, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. Y quiero que usted entienda de que lo que Jesucristo nos está diciendo no es solamente un aspecto de que en todas las generaciones y en todos los tiempos siempre ha habido un nivel de aflicción, sino que nosotros como creyentes debemos de comprender de que es parte de la vida. Es algo inevitable en la vida. Y en este mundo tendréis, ¿qué? Aflicción, más que confiad. Yo he vencido al mundo. Y lo que el Señor nos está claramente aclarando a nosotros es quién está en control de las cosas. Porque a veces cuando nosotros nos ponemos a leer acerca de todas las cosas escatológicas y todo lo que va a ocurrir en los tiempos finales, muchos de nosotros hasta podríamos empezar a ver el vaso más vacío que lleno. Podríamos empezar a creer de que el diablo está ganando, que el reino de las tinieblas tiene más poder que el reino de luz. Y lo que nosotros tenemos que comprender claramente es que Jesucristo está en control todavía. Porque Él lo estaba diciendo en un criterio, vamos a decirlo, establecido. Yo he vencido al mundo. Pero Él todavía no había llegado a la cruz. ¿En dónde Él venció el mundo? ¿En dónde destruyó el poder del enemigo? ¿En dónde le quitó a Satanás el poder? En la cruz. Aunque todavía no había llegado a la cruz, Él estaba declarando lo que era una realidad. Y muchos de nosotros olvidamos de que verdaderamente ¿quién está en control de todas las cosas? Especialmente cuando vemos las cosas al final y empezamos a ver tal vez muy negras las situaciones y empezamos a leer las escrituras y empezamos a ver las situaciones tan adversas que van a estar sucediendo en el mundo, y a veces nosotros pensamos de que Dios no tiene control de las cosas, porque Él tiene todo el control de todo lo que va a suceder, no solamente en el mundo, sino en tu vida también. Y si puede pasar algo negativo en tu vida, si algo podría estar sucediendo en tu vida, tú debes de entender de que Dios todavía está en control. Ahora, quiero llevarlos a ustedes a Mateo capítulo número 24, porque quiero que veamos varias cosas bien interesantes aquí. Como estamos estudiando, nos vamos a ir bien tranquilos, pero vamos a cumplir con el propósito el día de hoy. Y aquí en el capítulo 24, Jesucristo estaba rodeado. Recuérdese, estos son momentos, días antes de su partida, antes de su ascensión. Ya Jesucristo, en cierta forma, había caminado, había logrado, había alcanzado ciertas cosas que Él tenía que alcanzar. Y algo está sucediendo. Él está preparando a sus discípulos y por ende nos está preparando a nosotros para que nosotros estemos entendidos. Cuando nosotros entendemos las cosas no nos agarran desapercibidamente. Es cuando nosotros queremos negar la realidad o cuando queremos escondernos de la verdad que eso nos agarra a nosotros desapercibidos. Y aquí en el capítulo 24 Jesús está con sus discípulos y entonces dice ahí, sentándose en el monte de los olivos, se llegaron a Él los discípulos aparte diciendo, dinos,
¿cuándo serán estas cosas y la señal que habrá de tu venida y del fin del mundo? Es una pregunta muy, para mí, muy realista. Creo de que el pueblo es llevado cautivo porque le falta entendimiento. Y nosotros no estamos en el mundo de las tinieblas para que nos lleve cautivo sin conocimiento. Y lo que Dios nos está claramente enseñando a nosotros aquí es la realidad de lo que está por suceder. Y los discípulos le preguntan, ¿cuál es, note aquí, la señal? Me parece interesante de que no está hablando de señales, sino está hablando de ¿qué? Señal. Singular. No plural, singular. Y si usted lee todo este pasaje, usted va a entender de que hay muchísimas señales. Pero yo diría de que dependiendo de cómo lo veamos y cómo contamos las señales, yo diría de que hay 8 o 9 señales. La cosa es que tenemos que discernir la respuesta de Jesucristo porque Él empieza a darnos señales. Pero tenemos que preguntarnos cuál verdaderamente es la señal de lo que el Señor nos está hablando. Y entonces Él comienza a darnos a nosotros una respuesta en el versículo 4. Y dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo que vamos a descubrir es de que el tiempo final va a ser un tiempo que lo que va a gobernar es el engaño. Ahora nosotros podríamos irnos a los extremos, poner nuestra mirada en diferentes religiones falsas, o podríamos nosotros poner nuestra mirada en aquellas que son cosas que son extremistas. Pero lo que verdaderamente tenemos que comprender son varias cosas bien sencillas. La primera, el enemigo no tiene que engañar al que ya está engañado. La realidad. Vamos a encontrar de que el enfoque o la dirección del engaño es hacia el pueblo de Dios, hacia aquellos que tienen la verdad, porque los que ya están engañados no hay necesidad de gastar ningún tipo de energía en engañarlos porque ya están engañados. La segunda cosa que tenemos que entender es de que a veces es difícil de discernir o de diferenciar el engaño de la verdad. Porque si yo le diría a usted de que algo es totalmente erróneo, totalmente opuesto a la realidad, usted no aceptaría eso. Por ejemplo, podríamos nosotros inventar y decirnos, son los elefantes rosados. Imposible. Es vamos a decir, esa es una tremenda mentira, imposible de creer y de suplantarla por la verdad. Pero entonces el engaño tiene que volverse bien sofisticado. Y para poder verdaderamente tener no solamente la intención, sino tal vez hasta la posibilidad de poder engañar a aquellos que tienen la verdad, nosotros tenemos que entender de que el engaño va a revestirse de la verdad lo más posible y va a poner un porcentaje o va a poner un ingrediente del mismo engaño. Porque, ¿qué es la mentira comparado a la verdad? Todo lo que usted tiene que introducir dentro de la verdad es un porcentaje de mentira y se vuelve ¿qué? La mentira. Porque cuando nosotros usamos un término, por ejemplo, todos, la palabra todos significa todos sin excepción de nadie. Si digamos yo teniendo a 6 miembros de mi familia en una forma sanguínea y ahora con los yernos y la nuera, nosotros literalmente ya somos 10. Y falta uno de ellos a la mesa, yo no puedo decir todos estamos aquí. Porque ¿qué faltó? Uno. Y eso lo hace imposible de que pueda yo usar la palabra
todos. El engaño es así. Nos hace creer porque está introduciendo dentro del concepto de la mentira, está introduciendo suficiente verdad para que algunos nosotros no entendamos porque no sabemos discernir la verdad. Y el espíritu que se está manifestando en estos tiempos es un espíritu de engaño. Y vamos a ver varias de las señales, porque en realidad en el comienzo vamos a ver de que esa es la manifestación de las señales. Vaya conmigo al versículo número 5. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo que va a haber es una proliferación de religiones falsas. Hermanos, yo me tengo que preguntar, y creo que ustedes saben y conocen de que trato de no ser extremo, sino muy balanceado en la forma que presento las cosas. Pero yo creo que tenemos que preguntarnos si aún dentro del cuerpo de Cristo hay algunas religiones falsas que se están manifestando solapadamente y tan sofisticada su mensaje, que a la larga están llevando a la gente a un final totalmente diferente, a un destino totalmente equivocado. Porque aún Pablo habló sobre aquellos que podrían predicar otro evangelio, diferente al que él había predicado, y hasta aún usó un término muy difícil, llamándolos y diciendo, sean ellos anatemas. Y entonces lo que Jesucristo está presentando en una forma directa, aún lo presenta como lo que nosotros podríamos llamarlo un poder engañoso. Según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 lo dice. Un poder engañoso que está queriendo engañar, que está queriendo llevar a la gente voluntariamente hacia la mentira. Es un espíritu de error que está encubriéndole los ojos a la gente para que no pueda ver la verdad. Podemos seguir nosotros adelante hablando acerca de lo que Jesucristo dice, que se manifestarán, versículo 5, se manifestarán muchos diciendo que ellos son los Cristos. Y lo que Pablo claramente nos dice, que en los tiempos postreros lo que se va a manifestar son muchos anticristos. Y lo que usted y yo debemos de recordar es esto. Guarde esto en su corazón para que usted lo pueda entender. Antes de que se manifieste el personaje que nosotros llamamos, o que la palabra de Dios llama como el anticristo, se tienen que manifestar muchos anticristos. Y la palabra anti dentro del castellano no es solamente una persona que trata de suplantar u oponerse, sino alguien que trata de pretender ser. Por eso nosotros usamos el término, por ejemplo, antítesis, antónimo, porque son opuestos. El anticristo es una antítesis, es un antónimo del verdadero Cristo. Y él va a usar todo su poder, y usted tiene que guardar esto en su corazón. Él va a usar todo su poder para tratar de pretender ser lo genuino y lo verdadero, porque a través de eso va a hacer que la gente tenga que ver dos veces para poder aceptar la verdad. Y cuando lo que nosotros estamos viendo es de que esta es una verdadera señal de lo que se está manifestando en los tiempos postreros. Guarde, escriba, si usted está tomando notas, escriba 1 Juan capítulo 2, versículo 18 al 22. Porque lo que está hablando ahí genuinamente es de que se va a manifestar un espíritu, porque hay muchos anticristos. Y lo interesante del versículo 19 es de que dice, salieron de nosotros. Todo esto es un enfoque dirigido intencionalmente ¿hacia dónde? La iglesia. La iglesia. Creo que es bien importante que tomemos un paréntesis aquí por un segundito.
y que nosotros podamos entender de que la iglesia tiene una labor. La labor es de darle al pueblo, a la iglesia, la verdad, porque esa va a ser la única arma para discernir la mentira. Nosotros no nos debemos de dedicar a dar un montón de argumentos y darle a la gente todas estas cosas secundarias, de llenarle la cabeza con mucha información que no tiene realmente ninguna validez a largo plazo. Es importante armar a la gente con la verdad para que cuando el enemigo se esté manifestando con el engaño, ellos puedan pararse firmes. Porque si yo como pastor o como apóstol voy a llevar a la gente de la mano, va a ser imposible. Si yo voy a estar a la par de la gente cuando ellos sean bombardeados con el engaño, no voy a poder yo ayudarlos. Yo tengo que darle a la gente la herramienta para que ellos puedan pararse firme y confiar de que el Espíritu Santo es suficientemente potente para afirmar a la gente en la verdad. Recuerde que dijo Jesucristo, Él os guiará a toda verdad. Ahora, mi labor como ministro del Señor es darle a la gente la verdad. La labor del Espíritu Santo es hacerles recordar la verdad, para que cuando el engaño venga, ellos sepan discernir entre la verdad y la mentira. Y entonces, en los años que nos quedan por delante, o el tiempo que nos queda por delante, yo creo que es importante que entendamos eso. Y creo de que ahí en 1 Juan nos dice algo cuando dice que salieron de entre nosotros. Usted tiene que entender de que si viniera un hindú o viniera un budista aquí a tratar de darnos a nosotros la verdad, nosotros instantáneamente lo rechazaríamos. Pero ¿qué pasaría si viniera un pastor bien vestido, bien elocuente, bien entendido de la palabra, que usa solo la palabra, pero de repente empieza a introducir conceptos equivocados? Usted tiene que entender de que el engaño no nace en el mundo, el engaño nace dentro de nosotros. Todo espíritu del anticristo y aún el mismo anticristo salió de entre nosotros. Porque el mundo ya está engañado, mi querido hermano. No creamos de que este es un movimiento para tratar de convencer al mundo. No va a haber necesidad. Veamos la segunda señal. Mateo capítulo 24, versículo 6. Dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad, que no os turbéis, otra vez la palabra turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Qué van a ver? ¿Cuál es la señal? ¿Van a ver qué? Guerras y rumores de guerras. Hermanos, entre más nosotros lleguemos a la venida de Jesucristo, más turbación, más, vamos a decir, más decadencia política va a haber en las naciones. Más guerras. Desde la primera guerra en 1918 hasta ahora no ha habido un solo momento en la tierra donde ha existido la paz. Usualmente yo diría de que hay una manifestación de 4 o 5 diferentes guerras alrededor del mundo en todo momento. Yo no estoy queriendo insinuar de que nosotros vamos a enfrentar la Tercera Guerra Mundial, sino lo que estoy queriendo insinuar es de que nosotros tenemos que entender de que todo esto es simplemente una señal. Una señal, y debemos de entender, entre más guerras y rumores de guerras, la palabra de Dios nos dice aquí, mas todavía no es el final. No es el final. Ahora, versículo 7. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencia y hambre y terremotos por todos los lugares. Mas todas estas cosas son ¿qué? ¿Principio de qué? De dolores. Ahora, vemos nosotros
de que hay, primero, la primera señal es de que va a haber un tiempo, todo este tiempo final va a ser un tiempo de engaño. No es que venga una etapa y va a ser un tiempo de engaño y después viene un tiempo de guerras y rumores de guerra. No, el tiempo de engaño va a ser el tiempo hasta el fin. Porque el enemigo, como dice Apocalipsis 12, el enemigo sabe que le falta poco tiempo. Pero en la tercera señal encontramos aquí de que es una señal que se está manifestando en la naturaleza. Porque las tres señales que nosotros vemos, o los tres ejemplos aquí en el versículo número 7, donde habla acerca de pestilencias, hambres, ¿y qué? Y terremotos. Eso no es nada más y menos que señales que se están manifestando en la misma naturaleza. Ahora, quiero que usted oiga. Cuando Adán pecó, dice la palabra de que la naturaleza fue sujeta al pecado de Adán. Fue sujeta al pecado. Y entonces cuando la naturaleza empieza a percibir de que los tiempos del fin están acelerándose y que está el mundo encaminándose para la venida de Jesucristo, que es la liberación de todas las cosas, ¿quién va a empezar a reaccionar? La palabra de Dios dice de que la tierra gime con dolores de parto, añorando ¿qué? La manifestación de los hijos de Dios. Ahora, este es otro tema, ¿verdad? Para que usted lo pueda entender. Este es otro tema, pero lo que nos está diciendo este contexto de la manifestación de los hijos de Dios, lo que está diciendo es de que está esperando la manifestación de los escogidos de Dios, los cuales se van a manifestar en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo está apuntando ¿hacia dónde? Hacia el fin. Hacia la venida de Jesucristo. Pero la naturaleza misma, hermanos, nosotros estamos viendo esto en todos los países. Donde debería llover mucho, no está lloviendo nada. Donde no llueve nada, está empezando a llover. El clima está alterado. Y las naciones miran las señales climáticas y creen de que tirarle dinero a la naturaleza va a cambiar las cosas. Sino sencillamente la naturaleza que está viva está protestando el pecado, está protestando los miles de años que ha tenido que aguantar el pecado y está ahora añorando la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Está entendiendo? Veamos otra. Hay problemas familiares. Usted no puede abrir un periódico, usted no puede encender la televisión, usted no puede ver noticias en cualquier forma que usted la pueda leer sin usted verdaderamente entender de que lo que está siendo atacado más que ninguna otra cosa es el fundamento más importante que existe en la sociedad y esa es la familia. Y la palabra de Dios habla acerca de que los hijos se van a levantar en contra de los padres y los padres contra los hijos. La belleza de esto es de que sabemos de que Dios va a poner orden. Me parece interesante los últimos versículos del Antiguo Testamento. Si usted no sabe dónde quedan esos últimos versículos, vergüenza le debería de dar. Ay. Ahora, note aquí. Dice de que en los tiempos finales el Señor va a enviar el espíritu de Elías de nuevo. Y dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea de que el Señor destruya la tierra por el pecado. Lo que nosotros debemos de entender, y yo voy a tratar de aplicarle este concepto el día de hoy a esto,
es de que aún en medio de lo terrible que va a estar sucediendo, vamos a ver la mano de Dios obrando en una forma suave, cambiando las cosas. Van a haber victorias, vamos a ver nosotros el día de hoy, van a haber victorias en medio de nosotros, donde vamos a ver la mano de Dios haciendo una obra tremenda, preparándonos para que nosotros podamos cumplir verdaderamente el plan y el propósito de Dios. Ahora saltémonos de nuevo a Mateo capítulo 24, versículo 9. Perdón, el 8 claramente entendimos que este es simplemente el principio de ¿qué? ¿Es el principio de qué? Dolores. Si nosotros ya decimos, ¿qué cosas? No sé si voy a aguantar el resto, ¿verdad? Debemos de armarnos con fortaleza porque es simplemente el principio de los dolores. Toda mujer entiende este concepto. Cuando la palabra de Dios habla sobre los dolores, la mujer lo entiende, ¿verdad? De que primero empiezan los dolores, pero los dolores todavía no están a la medida de que el bebé venga. El doctor le dice, no, usted tiene que esperar primero que cada 10 minutos empiece tener esa contracción y después cada 5 minutos tener la contracción. Y tal vez en ese entonces ya puede venirse usted para que nosotros podamos ayudarla a dar a luz. Pero cuando están cada 30 minutos, es simplemente ¿qué? El principio de dolores. Cuando nosotros tuvimos a nuestra última hija, Victoria, Vicky... por una semana entera mantuvo a mi esposa despierta de noche, con contracciones cada 15, 20 minutos, toda la noche. Y cuando amanecía, se le iban las contracciones. Y pasó una semana entera, el punto de que mi esposa estaba agotadísima, porque tenía una semana de casi no dormir, porque toda la noche pasaba con contracciones. Cansadísima. Y me imagino en una forma tan comparativa, la iglesia tiene que armarse. ¿Por qué? Porque estos dolores van a venir, que podrían tener la tendencia de agotarnos, pero el Señor nos dice, más es solamente que el principio de dolores. Versículo 9. Y entonces os entregarán para hacer ¿qué? No. Os entregarán para ser afligidos, en otra versión, para ser atribulados. Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, creo que es bien importante que usted haga un paréntesis aquí por un segundito. Miren, uno de los engaños que el enemigo ha querido trabajar en la iglesia es el que nosotros creamos de que en la vida cristiana no vamos a tener nosotros aflicción. Que nuestra vida no va a ser atribulada. Estoy hablando en un sentido general. No en un sentido específico, en un sentido general. El enemigo nos ha convencido de que eso no es de Dios. Yo tuve un predicador que podríamos decir es reconocido en todo el continente. Tiene un programa de televisión todos los días. Es conocido en todo el continente. Lo tenía predicando en mi iglesia un domingo en la mañana y me dolió el corazón porque lo que él comenzó, el mensaje comenzó diciendo, todo lo malo que ocurre en tu vida es del diablo, todo lo bueno es de Dios. Y le pregunto, ¿Dios permitiría algo malo en tu vida? ¿Puede permitirlo Dios? Sí. Porque en esta vida vamos a ser afligidos. Va a haber turbación, va a haber tribulación en nuestra vida. Y esta es una señal de lo que nosotros debemos de comprender. Porque note lo que dice el versículo 9, la forma, dice, entonces os entregarán para hacer ¿qué? Afligidos. ¿Y os qué? Matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora, hay dos cosas bien interesantes, muy sencillas que vemos nosotros en este versículo. Una de ellas es
de que hay algunos que van a entregarlo todo por causa del testimonio. Pero lo que va a suceder con la iglesia, el cuerpo de Cristo, es de que la iglesia de Jesucristo va a llegar a un punto en el cual va a perder el favor del mundo. Va a perder su, vamos a decir, su admiración. O va a perder una posición especial. El cristianismo va a perder, ¿cómo podría decirlo? Un buen nombre. Se nos va a voltear las cosas. Porque la palabra de Dios dice que seremos, ¿qué? Aborrecidos. Y la gente va a tener que tomar una decisión en este punto. Porque la mayoría de los cristianos no va a tener que poner en riesgo su vida. Pero todos, absolutamente todos, en esta etapa, especialmente esta señal, todos vamos a tener que tomar la decisión si estamos dispuestos a ser rechazados, a perder el favor del mundo. Cuando la gente llega a algunos diferentes lugares y se presenta como cristiano, la gente todavía tiene cierto nivel de admiración por la fidelidad o la constancia o la perseverancia o el buen trabajo, la ética de trabajo, lo que sea. Pero el mundo se va a encargar de que el ser cristiano va a ser aborrecido. Y vamos a nosotros a ser presionados tan profundamente, donde vamos a tener que tomar una decisión si estamos dispuestos a ser rechazados y aborrecidos por el mundo. Porque dice que entregarán, pero seremos aborrecidos de todos. Y en un sentido de la palabra, note usted esto. La pregunta del millón que usted tiene que hacerse el día de hoy es: ¿quién hará el entregar ahí? Porque, hermano, yo le puedo probar a usted bíblicamente donde Dios entregó a su pueblo para ser probado. Dios entregó a su pueblo para enfrentar dificultad. En varias ocasiones. Varias ocasiones a su pueblo amado, Él lo entregó. Y le voy a añadir esto sencillamente como un punto para que usted entienda, porque traemos un mensaje, traemos nosotros un pensamiento donde Dios nunca pudiera hacer eso con nosotros. Voy a buscar exactamente la palabra. Note aquí. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia. 70 años de cautiverio. Y aquí en Jeremías capítulo 29, solo un versículo que le voy a mostrar de muchísimos que le podría yo mostrar. Versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, a los que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Quién los hizo transportar? ¿Quién los entregó? Si usted lee el capítulo 24, 25, 26 de este mismo pasaje, en varias ocasiones dice que Dios hasta los vendió, dice esa palabra, a los cuales yo vendí a la cautividad. Ahora, no termina ahí, mire el 7. Dice: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice, ¿qué? Transportar. ¿Qué hizo Dios? Dios fue el iniciador de haber entregado a su pueblo a la cautividad. Y usted podría decir: que es el diablo el que nos va a entregar. No. Yo quiero sugerirle que a veces es Dios el que va a hacer esa obra, porque Dios tiene un plan, un propósito. No tengo tiempo para meterme en esto, pero tendríamos que entender de que la Biblia está llena del entendimiento de que la tribulación produce algo. El final,
y esto sí lo sé que usted lo entiende, ahí en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 22, Pablo, hablando acerca del evangelio que él había predicado entre todas las naciones, él había dicho de que es necesario de que por muchas tribulaciones entremos al reino. ¿Cuál es la puerta del reino? Las tribulaciones. Y entonces Dios nos está preparando para algo tan increíble y a veces Él tiene que generar eso. Ahora saltemos al versículo 10 del capítulo 24 de Mateo, a otras señales. Note lo que dice aquí. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Sabe de que los valores en este tiempo de tribulación, en este tiempo de aflicción, que debe de entender usted, y que soy claro con eso para que usted lo entienda, esto no está hablando de la gran tribulación. No está hablando de la gran tribulación, está hablando acerca de algo que es antes del fin, señales del fin. Pero cuando hay ese mover, vamos a decir, de persecución, ese mover de turbación, ese mover de dificultad en medio de nosotros, usualmente esto va a manifestar verdaderamente los valores que hay dentro de nosotros. ¿Y qué nos dice aquí en el versículo 10? Dice de que muchos entonces serán que escandalizados. ¿Se escandalizarán de qué? Del entendimiento del cristianismo, de la fe, del entendimiento de su relación con Dios. Ellos se querrán apartar porque están ellos molestos acerca de lo que está pasando. En un sentido, yo digo, muchas iglesias se van a escandalizar porque se les ha prometido de que no hay ningún problema y nunca van a tener problemas. Y dice, aquí el versículo 10 dice, y os entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Los valores fundamentales de la palabra de Dios y de la obra de Dios en nuestra vida van a ser perdidas. En medio de los tiempos de ¿qué? Tribulación. Ahora, saltémonos al versículo número 11. Y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahora, quiero que entienda de que esto no está hablando de otra señal, está hablando de la misma señal. Un tiempo donde la iglesia va a ser sacudida y va a ser preparada para enfrentar los tiempos finales. Sigamos adelante. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La iglesia va a sufrir porque tiene que ser confrontada. Ahora, yo personalmente creo de que aún los que se van a enfriar, el Espíritu Santo no los va a, vamos a decir, tirar por la borda. El Espíritu Santo no va a venir y decir, bueno, me abandonaron, ahora que se pierdan. Porque Él está trabajando un proceso en la vida, aunque el corazón de ellos se enfríe por la presión que hay en el mundo, por las diferentes cosas que están sucediendo. El Espíritu Santo va a continuar trabajando la vida de ellos, porque la meta del Espíritu es poder preparar y afirmar la obra de la salvación en sus vidas. Él nos ha dicho que no nos va a dejar hasta que haya cumplido todo lo que Él se ha determinado hacer en nosotros. Filipenses dice, el que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. Y aún yo creo de que estos que se han escandalizado y de que su corazón se enfrió porque ellos estaban presionados por lo que estaba pasando, Dios está todavía obrando en la vida de ellos. No debemos de nosotros perder la esperanza y decir, es que solo los buenos y los poquitos vamos a quedar. Si usted tiene esa actitud, usted va a entrar en el pecado del orgullo. Ay del que se descuida con esto, porque caerá, dice la palabra. Sigamos adelante, versículo número 13. Ahora note. Pero el que perseverare hasta el fin, este va a ser ¿qué?
salvo. Ahora, todo esto nos está demostrando de que hay señales. Ya vimos nosotros 5 o 6 señales. Pero todavía nos está diciendo, hablando en un futuro, dice, el que perseverare hasta aquí y continúe perseverando, él sí va a ser salvo. Ahora nos está hablando de una señal bien interesante desde este punto en adelante. El versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, nosotros podríamos quedarnos aquí paraditos por un segundito y decir, esta es la señal. Pero usted tiene que entender, y aquí le voy a probar durante hoy varias palabras bien interesantes. Por ejemplo, ¿esta palabra qué es? Entonces. La palabra entonces es muy particular dentro del contexto de nuestro castellano. Vamos a estar hablando hoy acerca de 2 líneas de tiempo. Nosotros tenemos el cronos y tenemos el kairos. El kairos es elástico. Y todos lo hemos oído. Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En el kairos no existe el pasado ni el futuro. El kairos es un eterno presente. Y eso ese es un universo para estudiarlo y aprenderlo. Pero es el eterno presente. Pero en el cronos, que está partido de piezas o partes que no se extienden ni se encogen. Yo no puedo decidir hoy, como estoy atrasado hoy en mi tiempo, yo no le puedo decir al Señor, Señor, le voy a prestar 1 hora mañana. Y entonces hoy va a ser de 25 horas, mañana que sea de 23. No. El cronos está partido en términos y en tiempos que son inflexibles. Segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, décadas, siglos, milenios. Y no, es inflexible. Y en el cronos, cuando aparece esta palabra entonces, literalmente cuando nos está hablando de las señales de las cosas que van a suceder, la palabra entonces significa esto. Todo lo que ha ocurrido hasta ahora tiene que ocurrir para que entonces empiece a ocurrir el próximo. Es como matemática. Usted no puede llegar al 2 sin haber pasado por el 1. Usted no puede llegar al 3 sin haber pasado por el 2. Usted no puede pasar al 4 sin haber pasado por el 3. Es lo mismo con los días. Usted no puede llegar a martes si usted todavía no ha vivido lunes. Es entonces nos habla acerca de un proceso de puente entre lo que sucedió cabal y enteramente y lo que va a suceder. Y aquí claramente nos dice esto. Primero, antes de que entre el tiempo del fin, nos tiene una señal. ¿Y cuál es esa señal? Este evangelio del reino será predicado. Y donde es predicado el evangelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? La salvación. Usted no puede predicar el evangelio sin que ocurra la salvación. Es el preámbulo de la salvación. El evangelio tiene que ser predicado. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es de que la iglesia gloriosa va a experimentar en los tiempos del fin un tremendo avivamiento. Que comienza con la predicación del evangelio. Este evangelio del reino será predicado en todas las esquinas, en todos los confines del mundo, como testimonio de quién Dios es. Y entonces podremos entrar al tiempo del fin. Ahora, hay cosas que serían, vamos a decir, estancadores que nosotros pudiéramos hablar el día de hoy en este punto. Lo que sí es importante entender es esto. Hay lugares inaccesibles en el mundo. Hay lugares imposibles de llegar.
Y ocurren dos cosas muy importantes, es esta. La primera es de que el cuerpo de Cristo va a trabajar en equipo. Es interesante cuando vemos la gran comisión allá en Marcos 16:15. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. Y después nos salta a nosotros, por ejemplo, a Hechos 1:8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 2 lugares. Ponlo, por favor. En 2 lugares. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en 2 lugares. Póngamelo, por favor. Hechos 1:8. En 2 lugares. Es bien interesante. Miren. ¿Qué dice? Primero, el primer lugar, ¿en dónde? Jerusalén, Judea y Samaria. Y después el segundo lugar, hasta lo último de la tierra. No importa qué tan diestro sea uno no puede hacer las 2 cosas a la misma vez. Ahí es donde el cuerpo de Cristo tiene que empoderarse y tiene que afirmarse para entender de que yo voy a ser responsable de mi Judea, mi Samaria y mi Jerusalén. Pero aquellos que están en el confín del mundo, ellos son responsables de su Jerusalén, su Judea y su Samaria. ¿Estamos comprendiendo eso? Y entonces la iglesia tiene que dejar de competir y trabajar como un equipo. Esto para mí va a ser un momento glorioso de la iglesia cuando nosotros vamos a quitar esas barreras denominacionales y estas barreras que nos han dividido hasta este momento. Vamos a entender de que tenemos un solo objetivo, el alcanzar el mundo. Y esto nos lo demuestra. Pero la segunda cosa que yo creo es de que vamos a experimentar algo sobrenatural. Yo no sé qué decirle y cómo decirle este punto, pero vamos a experimentar algo sobrenatural que se ha visto en el Antiguo Testamento y se ha visto en el Nuevo Testamento, pero todavía no lo hemos experimentado ahora. Donde el Señor podría transportar a algunos a los lugares inhóspitos, inalcanzables del mundo. Imagínese usted un ministro que es empoderado por Dios. Dios lo transporte al fin del mundo. No tiene que aprender, primero no tiene que aprender el lenguaje. Porque recuerde, la llenura del Espíritu Santo es suficiente. Porque aquellos que estaban en el aposento alto, los 120 que recibieron el bautismo en el Espíritu Santo, dice que ellos que no tenían letras, no conocían las letras del momento, el Espíritu Santo los llenó, y aquellos que estaban de todo el mundo en Jerusalén oían las maravillas de Dios en su propio idioma. ¿Podría ser posible eso? Yo creo que sí. Y también hay situaciones, vamos a decir, fronterizos, donde van a haber naciones imposibles de entrar. Yo creo que Dios va a hacer una obra sobrenatural. En algunos ministros los va a usar de esa forma. Pero también el libro de Apocalipsis dice de que se le dará también a los ángeles la autorización de poder predicar el evangelio. Y yo mirando todo lo que es escatológico, todas las cosas de los tiempos finales, yo diría de que este es el momento más crucial de poder utilizar el poder que Dios ha permitido, que es único, óigame bien, único. Dios no le permitió a los ángeles ahorita predicar, pero dice Apocalipsis que se les va a dar la autorización de predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio tiene que ser predicado como testimonio a todas las naciones. Y esa palabra testimonio habla de la señal. Esta es una señal de los tiempos del fin. Como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, podríamos decir nosotros de que esta es la señal donde comienza el fin. La señal es del fin. Pero si usted regresa al versículo número 3 de capítulo 24 de Mateo, Jesucristo dijo esto: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo?
no está hablando de las señales de los tiempos finales, sino está hablando de la señal de su venida y de qué? Del fin del mundo. Y ya vimos nosotros 6, 7 señales, ¿sí o no? Ahora, saltémonos ahora al versículo número 15. Y aquí entre el 15 y el 20 encontramos nosotros una señal muy importante. Una señal que se llama bíblicamente la abominación desoladora. Esto lo encontramos no solamente aquí en Mateo capítulo 24, sino también lo encontramos allá en Daniel capítulo 8 y capítulo 11. La abominación desoladora. Ahora, creo que es importante que tome un momentito, un paréntesis aquí. Y que retrocedemos a lo que nosotros acabamos de ya ver. El concepto del anticristo no es solamente el que se opone, sino el que suplanta. La intención del enemigo no es sencillamente engañar con la mentira o engañar con un evangelio al mundo, sino lo que quiere hacer el anticristo es hacer todo lo que Dios ha prometido que Jesucristo va a hacer en el tiempo de su venida, para que aún la iglesia lo crea. Lo que nosotros encontramos en pasos que Jesucristo va a tomar, literalmente el anticristo lo va a hacer. Lo va a hacer para tratar de engañar. Y si queremos preguntarnos, ¿cuándo va a ocurrir esto? En realidad, esto es lo que significa la abominación desoladora. Porque todos estos eventos, o voy a decir la culminación de estos eventos, tienen que ocurrir en un lugar llamado Jerusalén. Jerusalén, conforme a la palabra de Dios, no solamente es el lugar santo, el lugar sagrado, no solamente la ciudad eternal, sino es la capital del reino. Y contrariamente a lo que muchos creemos de la segunda venida, porque, miren, aquí es donde yo tengo una increíble molestia con el cuerpo de Cristo. Hemos tomado la venida de Jesucristo y nos hemos apropiado de la venida. Y hemos hecho la venida de Jesucristo solamente acerca de nosotros. Y la venida de Cristo es mucho más grande, mucho más increíble, más importante que simplemente tener un encuentro con alguien como usted. Jesucristo viene a la tierra con un propósito. En el proceso de su venida, nosotros vamos a tener un encuentro con Él. En el proceso de su venida, nosotros vamos a ser transformados. En el proceso de su venida, Él va a desarrollar a su ejército. En su venida, Él va a hacer algo que muchos evangélicos y muchos cristianos no quieren hablar, y ese es el derramamiento de la ira de Dios. Muchos no conocen eso. Pero es ese tiempo que es llamada el tiempo de la ira de Dios, es mucho más amplio en la Biblia que cualquier otro tema escatológico. Es mucho más amplio. Y Jesucristo viene Él viene a pagar, a retribuir. Él viene a poner orden. Pero su fin, oiga lo que le quiero decir, el fin de su trayecto no es regresar al cielo, el fin de su trayecto es liberar Jerusalén. Porque ese es el lugar donde Él va a sentar sus pies, ese es el lugar del trono, es el lugar donde Él va a establecer el reino de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer el anticristo? Todo lo que Jesucristo se ha profetizado que Él va a hacer, el anticristo va a querer hacerlo. Y comienza con este evento llamado la abominación desoladora. Porque la palabra abominación desoladora significa que el lugar santo, el lugar
santísimo de Dios, el lugar de la promesa, el lugar del cumplimiento de la profecía, va a ser hollado, va a ser hecho inmundo por el mismo anticristo. Ahora, cuando nosotros analizamos este evento, lo que nos está profetizando a nosotros es de que Israel, y mucho más importante, Jerusalén, va a caer de nuevo en las manos de los gentiles. Ahora, yo no sé qué posición tiene usted. Mi posición histórica es de que el regreso de Israel en el año 48 al establecimiento de la nación llamada Israel hoy es una obra del enemigo que es parte del plan del anticristo. Ahora, yo no estoy diciendo de que nosotros debemos de darnos la vuelta y darle la espada a Israel, porque la palabra de Dios dice que el que bendice a Israel va a recibir bendición. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy queriendo decir es todo es parte de un plan del establecimiento de un reino falso, tratando de engañarnos. Miren, los cristianos evangélicos hoy tienen un amor hacia Israel inmesurable. Y simplemente ahorita algunos de ustedes lo vi con los ojos, ¿verdad? Usted, lo que yo dije, usted ya estaba con ganas de tirarme unas cuantas lanzas. Porque muchos de nosotros defendemos a capa y espada la nación de Israel. Hay una lealtad. Pero tiene usted que entender, la Israel de hoy tiene que desaparecer. La Israel de hoy no puede cumplir el llamado de Dios. Si yo veo la Israel de hoy, déjeme darle varias estadísticas que usted debería de entender. La Israel de hoy es una nación que en primer lugar es atea. El porcentaje de creyentes en Israel es menos del 20%. Creyentes. No estoy hablando cristianos. Creyentes, incluyendo los ortodoxos. El 80% son ateos. Tel Aviv, que era la capital de Israel hasta hace como 3 o 4 años atrás. Miren, no hay diferencia entre Tel Aviv y Sodoma y Gomorra. No le miento, ni le exagero. Es una ciudad de contaminación. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y no tengo tiempo para meterme en esto, pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios dice de que Él de los confines de la tierra va a llamar a su pueblo, Israel, a que regrese. Y dice la palabra que van a regresar con gozo, sí. Van a regresar cantando, van a regresar gozosos, pero van a regresar en humildad, sometiéndose a aquel que ellos habían crucificado y habían rechazado. El Israel que va a venir en humildad y va a venir buscando al rey. Lo que por casi 80 años no ha sucedido en Israel. Y lo que yo encuentro, y esta es la clave que usted tiene que entenderlo. Recuerden, no tengo tiempo de metérmelo, pero la clave que usted tiene que entender, que la Biblia cuando habla sobre el regreso de Israel, habla acerca de que Jesucristo ya está sentado en el trono. Entonces Él ya está sentado en el trono, ya tomó su lugar en el trono, y entonces Jesucristo como su primer acto como rey va a llamar a su pueblo a que regrese de los confines de la tierra. Y lo que se están dando aquí son, vamos a decir, eventos para tratar de convencer al mundo de cosas. Y entonces lo que vamos a ver nosotros en la abominación desoladora es de que los gentiles, en este caso, el anticristo va a volver y va a establecer su trono en Jerusalén. En un evento llamado ¿qué? La abominación desoladora.
donde dice de que, vamos a decir, contaminarán el lugar santo. Usted lo puede leer otra vez en Daniel 8, en Daniel 15, lo puede leer aquí en Mateo capítulo 24, 15 en adelante. Lo que sí debemos de entender es de que este es el comienzo de una etapa llamada la abominación desoladora. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué no pone usted una marquita ahí en su Biblia en Mateo 24? Usted me acompaña a Daniel. Daniel capítulo 8. Y yo quiero mostrarles a ustedes cosas que lamentablemente como cuerpo de Cristo no queremos entender. Note aquí en el capítulo número 8 y voy a comenzar con el versículo número 12. ¿Por qué no miramos el 11? Y dice, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, hablando del anticristo. Y por él fue quitado el continuo sacrificio. En el lugar de su santuario fue echado, ¿qué? A tierra. En lugar del santuario, Jerusalén va a ser, ¿qué? Echado a tierra, va a ser hollado, va a ser destruido. O va a ser contaminado. Versículo 12. Y el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, hablando del espíritu de engaño, ¿sí o no? E hizo cuanto quiso, y sucedióle prosperadamente. Hermanos, miren, el tiempo del anticristo va a ser un tiempo de prosperidad. Él va a unir el mundo y va a traer prosperidad y paz. Aquellas guerras y rumores de guerras van a dejar de existir. Porque Él va a gobernar y Él va a traer paz en la tierra. Mi punto de vista sobre esto, óigame bien, este es Darío hablando. Él no va a tener que pelear contra los israelitas. Porque Israel desde el año 48 ha vivido guerra tras guerra tras guerra, no han experimentado paz. Él va a traer paz al mundo, que óigame bien, el presidente de Israel le va a dar la llave de la ciudad. Lo va a invitar, le va a entregar la ciudad, porque Él les ha dado, ¿qué? Paz y prosperidad. Él no va a tener que levantar una sola arma en contra de Jerusalén, se le va a entregar Jerusalén en sus manos. Y entonces dice, y que va a prosperar. ¿Sí o no? Hizo todo lo que quiso. Y en todo lo que hizo prosperó. Está hablando del anticristo. Ahora sigamos adelante. Y oía un santo que hablaba al otro de los santos y dijo, aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario, Israel, Jerusalén, y el ejército para ser hollados? La pregunta, ¿cuánto va a durar esto? ¿Cuánto va a durar la abominación desoladora? Esa es la pregunta. Y el versículo 14 dice, y él me dijo, hasta 1300 días. Ahora, no son días sencillos. ¿Días de qué? Tarde y mañana. Son de 24 horas. Para que no creamos que son espirituales. 2300 días de qué? Tardes y mañana. Y entonces, ¿qué va a pasar? El santuario, que es Jerusalén, ¿será qué? Purificado, limpiado. Ahora, ¿qué significa esto? Aquí es bien importante que usted lo entienda. Se recuerda de que el último acto que Jesucristo hizo, que fue casi como de rey, un día antes de ser entregado. Dice de que Él llegó a Jerusalén y la ciudad entera lo recibió. Hosana, hosana al Hijo de Israel, de Dios.
Lo recibieron con palmas y con cantos y todo. Personalmente yo creo de que el enemigo lo que estaba queriendo hacer es obviar la cruz y irse directamente al trono. Que Jesucristo tomara el reino y obviara la cruz. Pero ¿cuál fue el último acto de Jesucristo al entrar a Jerusalén? ¿Qué hizo en el templo? Dice de que Él limpió el templo. Su último acto real, pudiéramos decir, antes de la cruz, fue el de ¿qué? Limpiar el templo. ¿Cuál va a ser su primer acto en su venida? Él va a limpiar el santuario. Y entonces lo que nos está diciendo a nosotros aquí es de que el tiempo de los finales, de lo que nosotros llamamos la abominación desoladora, va a incluir dentro de este marco todos los eventos que nosotros estamos hablando escatológicos. ¿Qué va a incluir? Va a incluir la gran tribulación, va a incluir la venida de Jesucristo, va a incluir el arrebatamiento, va a incluir la ira de Dios. ¿Y con cómo va a terminar la abominación desoladora? El santuario será ¿qué? Purificado. Ahora, ¿quién de ustedes que es bien inteligente, dígame, cuántas son 2300 días? Año y medio. No, señor. Haga la cuenta, usted está inventándose. Calculadora. 2300 días. ¿Cuánto es? Por si acaso no le ha hecho la matemática. 6 años con 3 meses. 6 años con 3 meses. Quite algunos días. ¿Me está entendiendo? Pero son 6 años con 3 meses. Ahora, en lo que se predica en el cuerpo de Cristo, solo la gran tribulación, ellos le dicen que son ¿cuánto tiempo? 7 años. El gravísimo problema con eso es de que eso no aparece en ningún lado de la Biblia. Lo que más se asemeja a eso son las 70 semanas de Daniel. Pero eso es una profecía sobre Israel, no es sobre la gran tribulación, mucho menos sobre la iglesia. La Biblia tiene que decirnos a nosotros 7 años y no lo dice. Ese es el problema con mucho de esto. Y entonces, ¿qué está pasando? Déjeme decirle esto para que lo entienda rápidamente. La Biblia solo menciona 3 años y medio. Y lo menciona en diferentes formas. Habla de 42 meses, habla de 1260 días, habla de tiempos y medio tiempo. La Biblia solo menciona 3 años y medio. Y es imposible que nosotros tratemos de tratar de encontrar forma de meter, para mí es imposible meter 7 años dentro de 6 años y 3 meses. Imposible. Porque lo que nos está diciendo la abominación desoladora comienza una nueva etapa. Por eso se llama señal, comienza una nueva etapa. ¿Que va a terminar con qué? Con Jesucristo limpiando el santuario. Y usted tiene que regresar, entender, miren, se lo dije hace unos minutitos. Yo le podría mostrar bíblicamente un montón de casos donde Jesucristo viene verdaderamente a establecer el reino. Él viene a liberar Israel, viene a liberar Jerusalén y a establecer su reino. Por eso lo llamamos el reino milenial. Lo primero que él tiene que hacer con el reino milenial es limpiar el santuario, porque encontramos nosotros versículos en el Antiguo Testamento donde dice que ninguna cosa inmunda entrará a Jerusalén.
Eso será un lugar santo, porque el Rey está ahí. Lo primero que tiene que hacer es limpiar. Hermanos, si usted va a tener una visita especial, ¿qué es lo primero que va a hacer antes de recibir a su visita especial? Comenzando con el baño. Bueno. Lo que es importante es entender eso, hermanos. ¿Me comprende? Ahora, ¿de dónde estoy sacando todo eso? Tenemos que entender de que, recuerde, está hablando de la gran tribulación, está hablando sobre la venida de Cristo, está hablando sobre la ira de Dios. Y si nos saltamos unos cuantos versículos adelante, ahí en Mateo 25, 16, las profecías de la ira de Dios, en Mateo 25, versículo 16, note lo que dice. No, 26, me equivoqué. Déjeme ver. Sí, 24:16. Note lo que dice. Y entonces los que están en ¿dónde? Judea. Judea. En la abominación desoladora nos enfatiza de que ¿dónde está ocurriendo este evento? En Judea. Es importante entender eso. Y podemos nosotros ver otros pasajes. Si me pudieras ayudar, Daniel 11:31. Y serán puestos brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa. Está ocurriendo en la abominación desoladora. Veamos nosotros Apocalipsis 11:2 para que lo vea ahora. Y echa fuera del patio que está fuera del templo. No lo midas, porque es dado a quienes. En la abominación desoladora, Israel, Jerusalén es dada a quién? A los gentiles. Y hollará la ciudad santa por ¿cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuántos años son esos? 3 años y medio. 42 meses. Y entonces estamos viendo nosotros ese proceso. Ahora, si usted se está preguntando, ¿cómo me puede usted afirmar todo esto? Usted tiene que entender de que continuamente la palabra de Dios nos está diciendo lo mismo. Déjeme encontrárselo para que usted lo pueda ver. Note. Por ejemplo, Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Versículo 14. Dice, fueron dadas a la mujer 2 alas del águila para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde será mantenida ¿por qué? Tiempos y ¿qué? Medio tiempo. Y entonces una y otra vez la palabra de Dios solo nos está dando ¿cuánto tiempo? 3 años y medio de la gran tribulación. De la gran tribulación. Y dentro de la abominación desoladora tiene que ocurrir exactamente todos los eventos que tienen que suceder. Ahora, usted me podría decir, y usted tiene toda la razón, no sabemos ni el día ni la hora. Pero yo le diría lo mismo. Sí, no sabemos el día ni la hora. Porque no sabemos exactamente qué día y con qué fecha y a qué horas va a comenzar la abominación desoladora. No sabemos. Dios va a contar el comienzo de lo que Él va a contar con su propio plan y su propio propósito. Lo que sí creo que debemos de entender es de que los tiempos se están acercando. Ahora, aquí es donde quiero terminar el día de hoy, por si acaso usted no me lo ha entendido. El anticristo se va a manifestar en la tierra. Y el anticristo ya está manifestándose, pero va a tomar control mundial en cierto momento. Yo pienso de que él, lo primero que él quiere es crear su trono. Y ya cuando está cómodo en el trono,
ahora se va a enfocar a la persecución de la iglesia. Ya él asentado y tranquilo, ya se va a encargar de perseguir a la iglesia. Ahora, muchos no creen, cristianos no creen en la gran tribulación, y le voy a decir por qué. Porque hay dos eventos totalmente separados en la Biblia. Está la gran tribulación y está la ira de Dios. Y entonces agarran los pasajes de la ira de Dios y los aplican a la gran tribulación. Y cuando usan esos pasajes de la ira de Dios para la gran tribulación, definitivamente nosotros no somos llamados a ira. Y los dos eventos, en un sentido de la palabra, ambos se llaman tribulación. Porque no está hablando solamente sobre la obra, está hablando de quién lo está originando y cuál es su objetivo. En la gran tribulación, vamos a decir, el que lo está haciendo es el diablo con el anticristo, y su enfoque, su objetivo es el cuerpo de Cristo. Pero cuando Cristo venga, hay un pasaje muy interesante que dice de que cuando Cristo venga, dice que Él va a atribular a los que nos han atribulado. Entonces, la ira de Dios es ¿qué? La tribulación de Dios en contra de los que nos han atribulado a nosotros. La iglesia no es llamada a la ira. Pero en la gran tribulación claramente entendemos que tiene un propósito, ¿sí o no? Yo le podría mostrar donde la iglesia dice la palabra de que a través de la gran tribulación va a ser purificada, emblanquecida, va a ser formada, va a ser madurada. Le pregunto, si yo creo en que la iglesia, para presentarse para las bodas del Cordero, la iglesia tiene que ser sin mancha y arruga, ¿cómo va a llegar a eso? Es tribulación. Ahora, quiero terminar hoy porque ya nos pasamos. Ya me están tocando el timbre. Creo que es importante asentar el tiempo, la cronología aquí. Porque si la abominación desoladora incluye todo lo demás, note lo que dice ahí para comenzar. Mateo 24, 21. Recuerde, el 20 termina, vamos a decir, no termina la abominación desoladora, termina la enseñanza sobre la abominación desoladora. ¿Estamos entendiendo? No termina la abominación desoladora, termina la enseñanza sobre la abominación desoladora. Note ahora en el versículo 21. Note. Porque habrá, ¿qué? No. ¿Habrá qué? Entonces. ¿Qué es la palabra entonces? Nos está dando una secuencia. En el cronos. Que cuando ya está en camino, ya está sentada la abominación desoladora. Porque dice, porque habrá qué. Entonces. Significa cuando ya la abominación desoladora ya está establecida y el anticristo está sentado en el trono. ¿Habrá entonces qué? Gran qué? Tribulación, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Esto significa que es un evento singular en toda la historia. No es como las diferentes tribulaciones que han habido en el siglo III, con aquellos coliseos romanos, ¿verdad? O cuando quemaron, o en la Inquisición, cuando mataron a millones de cristianos. Todo eso no se compara a ¿qué? Porque dice, este singular, que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora y nunca más habrá. Es singular en sí. Pero lo que tenemos que entender es, ¿cuándo ocurre la gran tribulación? Después de que inició, ¿qué? La abominación desoladora. Ya después de que inició la abominación desoladora va a haber, ¿qué? La gran tribulación. Ahora, usted podría decirme, pero Darío, ¿cómo me puede probar usted
de que Cristo no ha venido en la gran tribulación. Porque la teoría pretribulacionaria dice esto, de que Cristo viene antes de la gran tribulación para llevarse a su pueblo al cielo y después viene la gran tribulación. ¿Cómo lo sabemos? Si yo no se lo pudiera probar, mejor ni le enseño esto. ¿Por qué no me acompaña el versículo 22? Vamos a ir a través de esto. Quiero que note. Si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de quienes, los escogidos, aquellos días de la gran tribulación van a ser ¿qué? Acortados. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es de que en la gran tribulación es ¿quiénes van a estar? Los escogidos van a estar en la tierra. Porque está, todo el versículo 22 tiene que ver con el hecho de la gran tribulación y lo que van a tener que enfrentar los escogidos. Ellos no están allá en el cielo gozando de las bodas del Cordero. ¿Están en dónde? En la tierra. Ahora sigamos versículo 23. Entonces, note aquí, si alguien nos dijere, he aquí el Cristo, o ahí, no le creáis. Recuerde, hay muchos falsos cristos. Versículo 24. Porque se levantarán, ¿qué? En el tiempo de la gran tribulación se van a levantar, ¿qué? En el tiempo de la tribulación se van a levantar falsos cristos. Yo le voy a decir, lógicamente, ¿para qué? Si la iglesia no va a estar. ¿A quiénes van a engañar? ¿A los engañados? ¿Está entendiendo? Habrán falsos cristos y falsos profetas. ¿Y darán qué? Señales grandes y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible. ¿A quiénes? A los escogidos. Otra vez, ¿por qué se van a levantar falsos cristos? Si no van a... La iglesia no está. ¿A quiénes van a engañar? Versículo 25. Aquí os lo he dicho antes. Versículo 26. Así que, si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras, no le creáis. Versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Le pregunto a usted que es bien inteligente. ¿En qué posición gramatical está el será? ¿En el pasado, presente o el futuro? Significa de que la venida de Jesucristo todavía no ha ocurrido. Porque estamos en la gran tribulación en este pasaje, ¿sí o no? Y todavía dice, no les creáis porque todavía no ha sucedido, ¿qué? La venida de Cristo, versículo 28. Porque donde quisieres estuviera el cuerpo muerto, ahí también se juntarán las águilas. Un pasaje que no tengo tiempo de meterme porque es larguísimo ese pasaje. Ahora, ¿entiende usted? En la gran tribulación, ¿ha venido Cristo ya? Yo se lo estoy mostrando tan sencillamente por la palabra de Dios. Con términos gramaticales, términos sencillamente de nuestro castellano. Ahora, note usted, versículo 29. Y con esto voy a terminar bien rápido. Luego, ¿después de qué? ¿Qué significa después? Es otra palabra cronológica, ¿sí o no? El 2 viene ¿qué? Después del 1. Martes viene después del lunes. Y lo que nos está diciendo aquí, que este evento viene después de ¿qué? De la gran ¿qué? Tribulación. Bien sencillo, bien fácil de entender, a pesar de que han escrito miles de libros pretribulacionarios. Ahora note, de aquellos días, ¿qué va a ocurrir? El sol se oscurecerá, la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo. Y las virtudes de los cielos serán ¿qué? Conmovidas.
Si yo le pudiera decir cuál es la señal de la venida de Jesucristo, es el versículo 29. Todas las demás señales han sido fantásticas. El avivamiento mundial, la abominación desoladora, la gran tribulación. Todas esas son fantásticas, son señales fantásticas. Pero esta es muy importante porque entienda, mire, cuando Jesucristo vino por primera vez, la palabra usó una frase que dijo, en la consumación del tiempo, Dios envió a su Hijo en forma de hombre. En la venida de Jesucristo, usted ya le expliqué de que hay dos líneas de tiempo. ¿Sí? Dos líneas de tiempo. El Kairos, el eterno presente, que es elástico. El Cronos es cronológico. Y cuando nosotros queremos entender el tiempo de la venida de Cristo, tiene que suceder una señal. Y si usted busca, y le voy a dejar esto como deber para que usted lo busque, donde quiera que aparezca esta parte o esta secuencia de frases, usted pare y entienda, esta es la señal donde hay una transición de tiempo que culmina con la venida de Cristo. Donde quiera que usted lo encuentre, usted lo va a entender. Porque es una señal donde, ¿cómo lo puse yo esta semana? Es donde se alinea el Kairos y el Cronos. Es como la alineación de los planetas o la alineación de las estrellas. Y no estoy diciendo que es esto lo que va a ocurrir, sino donde se alinea el Kairos y el Cronos. En ese momento, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. ¿Está entendiendo? ¿Cuál es la señal? Es este momento. ¿Por qué? Porque note lo que dice el versículo 30. Entonces, otra palabra de Cronos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes con gran poder y con gran ¿qué? ¿Cuándo va a suceder la venida de Cristo? ¿Después de qué señal? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas del cielo caerán. Está todavía dentro del marco de la abominación desoladora. ¿Estamos entendiendo? Ahora, sigamos adelante. Versículo 31. Y enviará ¿a quién? A los ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Qué evento es ese? Ese es el arrebatamiento. Ahora, ustedes que son bien inteligentes, ¿el arrebatamiento viene antes o después de la venida de Cristo? Porque ¿qué usa? ¿Viene antes o después? Después. Pero en la teoría pretribulacionaria, el orden que ellos dicen es, primero va a ocurrir el arrebatamiento, la venida de Cristo, segundo, y nos vamos a ir al cielo y la gran tribulación. Y ustedes lo han visto por palabra de Dios. Yo no he inventado nada. ¿Me entienden? Yo traté de explicar, por ejemplo, la abominación desoladora en una cosa rapidita, porque eso es entendible. Pero le mostré el tiempo, la cronología en este proceso. Ahora, lo que usted debe entender, y con esto termino, perdóneme. Miren, si usted lee todas las cosas que ocurren después del versículo 31, en este pasaje, por ejemplo, versículo 32 habla sobre la higuera, aprended la parábola. Cuando después habla, versículo 35,
El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Versículo 36. Versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida de ¿qué? Del Hijo del Hombre. Le pregunto algo bien interesante. ¿El tiempo de Moisés fue el derramamiento de la ira de Dios? Es una pregunta retórica. En el tiempo, perdone, no Moisés, Noé. ¿Fue el derramamiento de la ira de Dios? Sí. Dios solo encontró a un puro, a un digno, y salvó a ese hombre y a su familia. ¿Y el resto qué? Derramó su ira. Derramó su ira. Y entonces, ¿qué dice aquí? Como en los días de ¿qué? Noé. ¿Será qué? Entonces él viene para derramar ¿qué? Su ira. Igual que en los tiempos de Noé. Viene a derramar su ira. Y aquí es donde viene la confusión. Porque el versículo 38 y 39, mucho de este pasaje que tiene que ver con la ira de Dios, lo confundimos con la gran tribulación y el arrebatamiento. ¿Está conmigo? Versículo 38. Note lo que dice. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose, dándose en matrimonio, casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Versículo 39. Y no conocieron hasta que vio el diluvio. ¿Y qué pasó con el diluvio? ¿Se llevó qué? Quiero que note la palabra llevó aquí, a todos. Así también será que. ¿A quiénes se llevó el diluvio? ¿Qué significa el todos del diluvio? Todos los impuros. Noé no salió de la tierra. Noé se quedó en la tierra, ¿sí o no? ¿Fue protegido en un arca? Sí. Porque él no vivió la ira de Dios. Él estuvo protegido de la ira de Dios y provisto en medio de la ira. Pero ¿qué pasó con el resto de la humanidad? ¿Qué dice ahí? Se llevó a todos. Versículo 40. Entonces, estarán dos en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Sigamos adelante. Dos mujeres moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. 42. Velad pues, porque no sabéis del día ni la hora de la venida de vuestro Señor. 43. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiere a cuál velada vendría el ladrón, habría de velar. Velaría y no dejaría minar su casa. 44. Por tanto, también vosotros, estad ¿qué? Preparados. Apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que menos pensáis. Ahora, no tengo tiempo, pero yo le puedo probar a usted de que la Biblia está llena de pasajes que dice de que los buenos van a ser dejados y los malos van a ser llevados. Pero usan este pasaje en el arrebatamiento. Dicen de que en el momento del arrebatamiento va a venir el arrebatamiento y se va a llevar a los buenos y va a dejar a los malos. Le pregunto, ¿usted qué juzgó aquí? Porque no era el arrebatamiento de lo que estaba hablando. ¿De qué estaba hablando? Del juicio, la ira de Dios. Es que hermanos, óigame bien. Exactamente, que es un pasaje escatológico. Eso viene a enfatizar eso. De que el trigo y la cizaña, el campo bueno fue minado por cizaña. Y el amo esperó hasta que la cizaña creciera y se identificara por cizaña. La diferencia entre un trigo y una cizaña es de que la cizaña es estéril. Parece trigo, pero es estéril. Y hasta que el trigo da flor y semilla, fruto, se puede identificar cuál es la cizaña. ¿Y qué va a hacer el Señor? Va a mandar, dice, en la versión, vamos a decir la interpretación, va a mandar a sus ángeles para primero quitar ¿qué? La cizaña y quemarla.
Y después va a recoger el trigo para ponerlo ¿en dónde? En el granero. ¿Quién es llevado? La cizaña. ¿Cuántos entienden lo que acaba de decir? Lo están entendiendo. Si usted todavía no entiende esto, vayamos a Salmos 37 y con esto verdaderamente termino. Salmos 37. Me voy a saltar a través de varios versículos. Es que miren, hermanos, el pensamiento de que nosotros nos vamos a ir al cielo no es bíblico. El lugar de nuestro destino es la tierra. Lo voy a decir de una forma bien brusca. ¿Para qué Dios va a hacer tierra nueva si la va a abandonar? ¿Está entendiendo la pregunta? Ahora, esto, note Salmos 37. Me voy a ir bien rápido. ¿Está bien? ¿Me acompañan de rápido? Versículo 9. Salmos 37, 9 dice, porque los malignos serán ¿qué? Cortados, talados, mas los que esperan en Jehová, ellos heredarán ¿qué? La tierra. Los malos van a ser ¿qué? Cortados y lanzados, como se corta la cizaña. Pero los buenos heredarán la tierra. Sigamos adelante, versículo 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia ¿de qué? De paz. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos. La heredad de ellos será ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Para siempre. Versículo 22. Porque los benditos heredarán ¿qué? La tierra, mas los malditos de él serán ¿qué? Cortados, talados. Versículo 26. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su simiente es ¿para qué? Nosotros somos llamados ¿para qué? Para bendición. Versículo 27. Apártate del mal, haz el bien, y vivirás para siempre. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a los santos. Para siempre serán resguardados. Mas la simiente de los impíos serán ¿qué? Es que la palabra extirpada es como un cáncer. ¿Qué es el proceso médico para deshacer un cáncer? Extirparlo. Y entonces, ¿cómo está llamando Dios a los malos? Ahora, el versículo 29 y con este término. Porque los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice para siempre, no está exagerando. La palabra de Dios es la única que puede decir la palabra para siempre. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún insulto? ¿O lo dejamos para mañana? Es que, hermanos, óigame bien. Si nosotros no entendemos la obra de Dios, no vamos a entender cómo Dios está obrando. Si no entendemos esto, ¿cómo vamos a entender la manera que Dios está obrando? Vamos a afanarnos, por eso comencé diciendo, no se turbe vuestro corazón. Tened paz. Sí, hermana. Siempre creían eso así como de que aquellos que parten antes van al cielo. Sí. Por eso entiendo de que están aquí en esta tierra. Pero es que estamos hablando de los vivos, pero también en el arrebatamiento. Pablo nos habla ahí en 2 de Tesalonicenses.
O es primera, no me recuerdo ahorita. Déjeme verlo cuando vea mi Biblia. Es primera de Tesalonicenses 4, ¿verdad? Sí, 4. Pablo está respondiendo y diciendo de que hay muchas preguntas sobre esto. El versículo 14 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, Él también traerá Dios con Él a los que durmieron en Cristo, en Jesús. Porque el cual, así decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habramos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que duermen. ¿En dónde vendrán? ¿Con quién vendrán? Con Jesucristo. Los muertos en Él vendrán con Él. Pero ¿qué pasará? Dice la palabra de que Jesucristo va a parar, en su venida va a parar en las nubes. Y los muertos en Él continuarán hasta la tierra para reincorporarse a sus cuerpos. Ellos serán resucitados. Y dice, y nosotros que quedamos, que todavía vivimos, ¿qué dice ahí? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros de los que duermen, versículo 16. Porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Y versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos ¿qué? Arrebatados. Ahora, sí le quiero dar un pero aquí. Le quiero dar un pero porque no me puedo quedar callado sin el pero. La iglesia no va a ser arrebatada. Van a ser los escogidos los que van a ser arrebatados. Lo vimos ya en Mateo capítulo 24, donde dice que Él enviará a sus ángeles a recoger ¿a qué? A sus escogidos. Los escogidos formarán parte del ejército. La iglesia en la gran tribulación va a ser protegida. A través de la ira de Dios va a ser protegida también. ¿Me está entendiendo? Va a ser protegida. Pero la iglesia no es el ejército de los vencedores. La iglesia no va a ser arrebatada. La Biblia no habla sobre el arrebatamiento de la iglesia. Está hablando sobre el arrebatamiento de los escogidos. Porque ellos formarán aquel grupo de vencedores que gobernarán con Jesucristo y reinarán con Él. Si usted quiere hablar de eso, podemos hablarlo mañana, pero es bien importante que yo le haga entender eso, porque hemos generalizado el arrebatamiento que toda la iglesia va a ser arrebatada y no. La iglesia no está lista para el arrebatamiento. ¿Está bien? Bueno. La paz de Dios sobre ustedes. Perdonen que me pasé más de media hora.